Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio del Evangelio del día, el Evangelio de hoy, una meditación y una reflexión para nuestro discipulado que va camino a la salvación. Hoy ya es viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico y continuamos nosotros, hermanos y hermanas, escuchando la palabra de Dios del Evangelio de Mateo. Y especialmente hoy vamos a continuar parte de lo que comenzamos ayer a hablar. También en la lectura primera que tenemos hoy de reflexión, estamos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 15, que también nos tiene palabra de vida. Y he querido hoy hablar sobre un tema que es una pregunta que se hacen muchas personas, aunque no es la totalidad de lo que vamos a discutir, pero envuelve gran parte. Por eso he reflexionado acerca de una pregunta, ¿no? ¿Me puedo divorciar? Esta pregunta que se hacen muchos católicos luego de contraer un matrimonio sacramental por la Iglesia Católica. Nosotros contraemos matrimonio por la Iglesia Católica y también sacramental, y contraemos un matrimonio civil ante el altar de Dios para cumplir con las leyes de la sociedad. Y a veces pues surge esta pregunta, ¿no? En términos de que la Iglesia no permite el divorcio, pero el Estado civil sí lo permite, y entramos como en un gran debate acerca de cuando entramos a un divorcio civil y luego nos confrontamos que estamos casados por la Iglesia, que ese matrimonio es válido, y prácticamente estamos en una infidelidad o en un adulterio cuando esto sucede. Vamos a tratar de tocar eso hasta donde el espacio nos dé, porque eso es un tema bien abarcador, bien profundo, pero con la ayuda de Dios estaremos aquí en otros momentos para irlo discutiendo según salga en otros temas del Evangelio. Y mire, hoy en Mateo 5, versículos 27 al 32, Cristo sigue hablando de que no podemos caer en la tentación de lo fácil, en términos de la ley, en términos de las normas. Y Cristo sigue hablando en esa oposición que Él establece por la mala interpretación que hay de la ley. Y por eso vemos que continúa Cristo diciendo: ustedes han oído que se dijo, pues yo les digo. Y eso cae hoy dentro del tema de la infidelidad, eso cae hoy dentro del tema de la separación o del mismo divorcio. Ustedes han oído que se dijo, porque en el Antiguo Testamento se permitía el divorcio. Pues yo les digo. Y entonces va a hablar de la indisolubilidad del matrimonio a nivel sacramental, a nivel de alianza ante Dios. Entonces fíjense lo que hace Cristo, cómo Cristo empieza a definir las cosas. Cuando Cristo en este evangelio habla de la infidelidad, cuando Cristo habla del adulterio, rápido Cristo presenta un argumento muy válido. Una cosa es el exterior y otra cosa es el interior, ¿verdad? Una cosa es el acto y otra cosa es el pensamiento. Pues Cristo hoy nos señala, hermanos y hermanas, que no solamente el acto de infidelidad es pecado, sino que también comprende el pensamiento. El pensamiento está en el interior, ¿verdad? Y todavía no se ha manifestado. Y luego, para ese pensamiento o ese deseo de cometer adulterio, de cometer infidelidad, cuando adquiere su composición material, o sea, su equivalente físico en el acto que se lleva a cabo, se vuelve exterior, y entonces hay un acto, hay una prueba de que se cometió infidelidad o se cometió un adulterio. La cuestión aquí es ver, hermanos y hermanas, de que Cristo llega hasta el profundo corazón de todos nosotros y nos dice: hay pecado de pensamiento. Eso es lo que le está diciendo a su gente, a los que les escuchan. O por si acaso creían que todo lo que es pecado tiene que realizarse en un acto. Pues Cristo dice: si hay un pensamiento que se va elaborando, eso va a dar paso al acto. Pero también cae dentro de lo que Cristo determina que es un pecado, que va en contra de las normas, que va en contra de nuestro compromiso cristiano como discípulos, como seguidores de Cristo. Así que tiene que estar claro para nosotros, hermanos y hermanas: hay pecado de pensamiento, hay pecado de acto, y a pesar de que el pecado de pensamiento no se ha realizado de una forma visible en el exterior, físicamente, con una prueba, puede estar dando vueltas en mi cabeza y yo tal vez haciendo algún tipo de fantasías en mi mente, que ya eso provoca un pecado o da paso al pecado exterior. Así que eso está aclarado por parte de Cristo. En cuanto al pecado, hermanos y hermanas, Cristo sigue hablando de él. Y por eso Cristo señala que a veces es mejor perder la mano derecha y cortársela antes de entrar, de perder el cuerpo entero.
Más nos vale entrar manco, es lo que dice Cristo, ¿verdad? El reino de los cielos, que entrar con las dos manos si esa mano ha sido causa de pecado. Más nos vale sacarnos el ojo derecho y entrar tuerto al reino de los cielos que entrar con los dos ojos, ¿verdad? Dentro de una situación de pecado. Y esto no se puede interpretar literalmente, ¿verdad? Si esta mano derecha mía es ocasión de pecado para mí, no la puedo manejar, no la puedo controlar, me la pico porque es la que me está causando llegar al pecado. Pues no se trata de eso, literalmente. No hay que cortarse aquí las manos ni hay que sacarse los ojos para nada, porque esto es lo que me provoca el pecado. La mano actúa de acuerdo a lo que yo le digo, la mano actúa de acuerdo a mi voluntad, el ojo actúa de acuerdo a lo que yo le digo, el ojo actúa de acuerdo a mi voluntad. Quien controla, maneja todo eso, ojos y la mente, el pensamiento, soy yo, no hay que arrancarse nada, lo que hay es que aprender a manejar, lo que hay que aprender es a saber que estos partes del cuerpo se controlen si son causa de pecado para mí. Pero entendiéndolo más profundamente, hermanos y hermanas, la situación, pues ya dijimos, no se interpreta literalmente. Pero lo que Cristo quiere decir aquí, o lo que Cristo nos pregunta, es que estamos dispuestos nosotros a sacrificar. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a morir? Si eso es causa de pecado, no debería de arrancarse de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestros actos. No debería estar con nosotros, hermanos y hermanas. Más nos vale entrar tuertos, ¿verdad? Más nos vale entrar mancos al reino de los cielos. O sea, estamos dispuestos a perder una parte en vez de perder el todo, entrar todo completo en el infierno, hermanos y hermanas. No sé si me entiendes, pero esto es cuestión de análisis, esto es cuestión de manejo. La disposición del cristiano es de sacrificio, es de sacrificar algo, de morir a algo por cumplir con Dios. Porque a veces, hermanos y hermanas, en lo que estamos viviendo en la tierra, nos aferramos a la vida de tal forma que no estamos dispuestos, hermanos y hermanas, a negar nada, a morir nada, a renunciar a nada, a sacrificar en nada, con tal de vivir la vida, de disfrutar la vida, de gozar la vida. Y entonces ya un cristiano no puede estar en ese campo. Un cristiano no puede estar en ese campo. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mi viernes social. Yo no estoy dispuesto a sacrificar la vida, no sé, de la bachata, los fines de semana, el fin de semana social, el divertirme, el estar hasta las 2 y las 3 de la mañana en rumba, en fiestas, en bailes, en verbenas, en festivales, incumpliendo con la familia, incumpliendo con el matrimonio, incumpliendo con Dios, incumpliendo con toda mi responsabilidad. Pues yo no estoy dispuesto a sacrificar nada de eso, ni a cortarlo, ni a sacarlo de mí. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. No, a veces nosotros nos ajustamos a la corriente del mundo. Y acuérdate que Pablo nos advirtió eso. Este mundo está malo y es malo para aquel tiempo y para nuestro tiempo. Y cuando el mundo está malo, está revuelto. Y a río revuelto ganancia de pescadores y la corriente se lleva a medio mundo. Y empiezo yo a ajustarme a la vida que dice el mundo, porque como no puedo contra ellos, me uno a ellos. Cuidado con eso, porque entonces cae el disfrute de la vida. No estoy dispuesto a sacrificar, empiezo a ver que mi vida, hermanos y hermanas, está perdiendo un supuesto valor de disfrute, de vida social, de un ritmo de vida de gozo y alegría, que le tengo que sacar el jugo a todo. O sea, todo esto, hermanos y hermanas, tiene una consecuencia grave, lo que está diciendo Cristo, y la raíz de todo esto es el pecado grave, ¿no? ¿Por qué tenemos que sacrificar? ¿Por qué tenemos que cortar, verdad, simbólicamente esa mano y ese ojo? En última instancia es porque me limita a la salvación. Date cuenta de eso. Hay muchas cosas en la vida que hacemos. Hay un supuesto disfrute y gozo, la gozadera del mundo, hermanos y hermanas, el chinchorreo del mundo, como le llaman hoy, que esto nos puede limitar para nuestra propia salvación. Entonces entiende lo que Cristo dice. Es mejor perder una parte que perder el todo. Es mejor perder una parte, sacrificar una parte, renunciar a una parte antes de perder el todo. Y esto debe ser, hermanos y hermanas, una norma típica para nosotros. Por eso la palabra de Dios hoy, Cristo la hace enfática. Esto es lo que digo yo. Esto es lo que digo yo. Así que cuidado con estas posiciones del mundo, ¿no? Soy dueño de mi cuerpo, quiero vivir mi vida. Estos son como motos.
Estos son como la lógica del mundo, del espíritu del mundo, de lo que no viene de Dios. Soy dueño de mi cuerpo y con él hago lo que me dé la gana. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Entonces vamos a caer, hermanos y hermanas, dentro de una situación donde nos vamos a perder. Entonces eso es lo que está buscando Cristo. Haz tu análisis, haz tu estado de situación, cómo está. Estás dispuesto a sacrificar, estás dispuesto a renunciar. Y esto pasa mucho en el matrimonio también, ¿no? Una parte de mí tiene que morir a veces, hermanos y hermanas, por el egoísmo, por el individualismo que tenemos muchas veces en nuestra vida. Somos dos en el matrimonio, somos una familia ya, no puedo pensar solo en mí, tengo que pensar en esposa y en hijo, tengo que pensar en el esposo, en los hijos, tengo que pensar en la esposa, tengo que pensar en el esposo. O sea, tú no eres esposo y esposa porque llevas un anillo en el dedo. Eso es un símbolo, eso es un signo, pero con anillo o sin anillo estás casado, y en público y en privado estás casado. Donde te metas y donde no te metas, estás casado. O sea, el hecho de que lleves un anillo no significa que estás casado, y cuando no lo llevo, pues ¡pum! Para mí estoy separado, no tengo a nadie y puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Eres esposo en presencia y en ausencia, eres esposa en presencia y en ausencia, eres madre en presencia y en ausencia, eres padre en presencia y en ausencia. Eso nos tiene que guiar a nosotros en nuestro estilo de vida y la vida espiritual que nosotros proyectamos como católicos cristianos, creyentes de Cristo y seguidores de Cristo, en ausencia, en presencia, en público o en privado, de noche o de día, a tiempo y a destiempo, que es lo que muchas veces decimos. Y así pensando las cosas, hermanos y hermanas, ¿me puedo divorciar? Que es la pregunta que he hecho yo al principio. Teniendo todo esto que hemos dicho en mente, habéis oído que se dijo, pues yo les digo, para no caer en la tentación de lo que es fácil, para que seamos capaces de perder algunas cosas antes de perder el todo. Tú tienes que tener todo eso que dice Jesucristo para entender y contestar esa pregunta de si me puedo o no divorciar. ¿Y a qué viene esta pregunta del divorcio, hermanos y hermanas? Pues en la palabra de Dios, específicamente en Deuteronomio 24:1, escucha lo que dice, lo vamos a leer rapidito. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto, decía el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo dice, habéis oído que se dijo. Si le encuentra algún defecto en el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, suficiente defecto era que la mujer no supiera cocinar. Suficiente defecto era si la mujer era descuidada, desordenada. Suficiente defecto era si la mujer era habladora, bochinchosa, y se ponía a hablar de la familia del esposo. Eso era suficiente defecto para darle un certificado de divorcio o un acta de repudio. Así trabajaba el Antiguo Testamento, ¿no? Puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. O sea que era un certificado de divorcio. Se puede divorciar ante esas situaciones por cualquier defecto. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro. Pero si éste también ya no la quiere y la despide con su certificado de divorcio, o bien si llega a morir este otro hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió, no podrá volver a tomarla por esposa, a la misma esposa, después que la repudió, porque ya decía que no servía. No la podrá tomar otra vez por esposa, ya que pasó a ser para él como una mujer impura. O sea que el defecto era en términos de impureza. Y esas impurezas se delineaban, hermanos y hermanas, en lo que yo señalé ahorita. Poco bochinchosa la mujer, habla de la familia del esposo, no es ordenada, es una mujer sucia, que no se baña, que no sabe cocinar. ¿Para qué me sirve? Pues porque en aquel tiempo, hermanos y hermanas, la mujer era como una sirviente y para tener hijos, y ya está. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, no ahora. Había unas leyes allí que por eso es que Cristo dice, habéis oído que se dijo, pues yo os digo. Entonces, eso está en Deuteronomio 24, hermanos y hermanas, en el versículo 1. La validez del acta de repudio es lo que Cristo hoy pues establece y señala. Eso es como decir que es un acto jurídico. Lo que se está hablando ahí es un acto jurídico. Cuando venimos al fondo, hermanos y hermanas, ya específicamente a Cristo se le preguntó más seriamente en un momento dado, ¿no?, si era lícito o no era lícito divorciarse.
Y aquí Cristo lo que quiere enfatizar en términos de todo lo que está diciendo es que el matrimonio, al entenderlo nosotros hoy en día como un acto sacramental, como un pacto, el matrimonio es definido por la Iglesia como una alianza entre el hombre y la mujer. Esa alianza es como el pacto entre Dios y el pueblo, entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces el matrimonio es definido como una alianza entre el hombre y la mujer. Y de eso es lo que Cristo quiere subrayar aquí. Es la indisolubilidad del matrimonio. La indisolubilidad del matrimonio quiere decir que no puede ser separado, no puede ser roto por ningún poder exterior ni por ningún poder interior. Una vez alcanza el estado de un matrimonio sacramental válido, no hay posibilidades, hermanos y hermanas, de una separación. Miren cómo aquí los fariseos le hacen la pregunta a Cristo Jesús en Mateo 19, ¿no? Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Por cualquier defecto, por un defecto, ¿no?, de impureza, que se consideraba impureza, ¿no? Por cualquier motivo. Y Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Eso se le dice a los novios cuando se casan, ¿no? Y ya son esposos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es una unión por parte de Dios, y lo que Dios une tiene una bendición. No puede ser separado por el hombre. Entonces, los fariseos le vienen a atribuir y a retar con lo que había en el Deuteronomio por parte de Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? ¿Sabes por qué? Moisés lo permitía, por las razones que dijimos ahorita. Y Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes, por lo tercos. O sea, que es una tolerancia realmente, no es una norma. Es, hermanos y hermanas, como una dispensa. La dispensa como que tolera ciertas situaciones. Moisés los vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, y cuando se habla, o sea, permite el divorcio en cuanto a la unión ilegítima. ¿Qué era la unión ilegítima hace 2000 años atrás? Porque no estamos hablando de hoy en día, esta palabra es de hace 2000 años atrás. En ese caso se podían divorciar, por eso es que Cristo dice, fuera de la división o la separación ilegítima. Ilegítima era que muchos cristianos, hermanos y hermanas, venían de ser paganos. Y en su sociedad pagana, y siendo paganos o de religiones paganas, habían contraído matrimonio. Pues ese matrimonio que se contrajo por ídolos falsos, que se contrajo como paganos, que no creían en Dios, es inválido. Se podían divorciar porque ese matrimonio no estaba bendecido por Dios, no iba con la gracia de Dios, las personas no eran cristianas, no estaban afiliadas, no estaban incorporadas al cristianismo, ¿ves? En ese caso es que se permite. Y se casa con otra. Si una persona fuera de ese permiso se casa, hermanos y hermanas, comete adulterio. Así que por cualquier razón no es. Se permitía en el Antiguo Testamento por lo cabezones que eran, por lo tercos que eran. Entonces había como una especie de tolerancia para evitar problemas. Pero eso fue lo que se dijo. Ahora Cristo dijo, en cuanto al que viene del paganismo, si está casado, ese matrimonio es ilegítimo, se puede separar. Pero una vez entra al cristianismo, ya está dentro del sacramento, como lo entendemos hoy en día, no hay forma de separarlo. Entonces eso es lo que queda claro, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy. Nosotros tenemos unas normas en nuestro sistema católico, eclesiástico, y sobre todo en cuanto al matrimonio y el estatus del matrimonio. Y sabemos que una persona que haya enfrentado el divorcio civil puede acudir a un tribunal eclesiástico para solicitar una declaración de nulidad matrimonial. Una declaración de nulidad matrimonial no es un divorcio, no equivale a un divorcio. Una declaración de nulidad matrimonial es, hermanos y hermanas, una declaración donde
se determina que este matrimonio nunca fue sacramental, nunca fue válido y nunca estas parejas estuvieron unidas hasta que la muerte los separe, porque se encontraron estas razones. Y estas razones, estas causales, no lograron que se diera el sacramento como lo pide Dios hasta que la muerte los separe. Y va desde el desarrollo y la formación del consentimiento matrimonial. O sea que no estamos destruyendo nada válido, no estamos rompiendo nada válido, sino que desde el principio este matrimonio nunca alcanzó ese estado de indisolubilidad, de que no hay separación ni del exterior ni del interior, y hoy nos dimos cuenta de eso, porque eso pasa en muchas ocasiones, más tarde que nos damos cuenta que alguien vició el consentimiento cuando dijo sí delante del sacerdote, tanto él y ella, me quiero casar, sí, que me quiero casar con él. Cuando doy ese sí, pues hermanos y hermanas, nosotros vemos lo que es exterior, pero lo que hay interior en la persona no se ve, y eso a veces sale más tarde en la vida, sale al exterior. Entonces hay una serie de normas, hay una serie de razones, hermanos y hermanas, para nosotros poder para entrar dentro de un proceso de declaración de nulidad matrimonial, que sería el recurso que tenemos. El peligro que tenemos nosotros en nuestra sociedad y que hemos visto con todo esto es que nosotros venimos de dos mundos. O sea, vivimos dentro de dos sistemas de leyes, de normas en la sociedad. Somos del reino de Dios, somos de las cosas de Dios y estamos en el ambiente civil, en el mundo. De hecho, cuando nos casamos por la iglesia, estás firmando un documento, te estás casando por la iglesia y a la misma vez te estás casando por lo civil. Ambos corren a la misma vez, por eso hay que ir a buscar una licencia matrimonial al registro demográfico, cumplir con unos requisitos del Estado que se te piden, luego tú se la llevas al sacerdote, esa licencia es la que se utiliza el día del matrimonio para que firmen ambos contrayentes, para que firmen los testigos, ahí están todos los datos que necesita el Estado, porque el sacerdote actúa como un juez de paz designado por la autoridad competente del Estado para que pueda estar presente de los matrimonios y recibir el consentimiento de las personas que se quieren unir. Entonces hay matrimonio civil a la misma vez que hay un matrimonio sacramental. ¿Qué pasa? Que mucha gente se confunde. Entonces, al confundirse, el Estado civil permite el divorcio. La Iglesia Católica no permite el divorcio. Si una persona se casó por la Iglesia y se divorció por lo civil, se ha divorciado por el Estado, pero eso no afecta. El divorcio civil no afecta el sacramento de la Iglesia. No tiene efectos. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Lo que pasa es que se hacen juntas para cumplir con las leyes del Estado y cumplir con el sacramento de la Iglesia. Por lo tanto, una persona divorciada no puede pensar por lo civil de que ya yo salí del sacramento de la Iglesia. Por eso, si esa persona que se divorció por lo civil se mete en una relación sentimental de noviazgo o está teniendo relaciones sexuales, estando casada por la Iglesia, divorciada por lo civil, comete adulterio. Es público, es infidelidad. ¿Por qué? Porque tú no has solucionado el problema, el matrimonio de la Iglesia, tú no has solucionado el sacramento de la Iglesia. Para tú saber si no estás casado o estás casado por la Iglesia Católica, tendría que acudir a un proceso de nulidad de matrimonio, de declaración de nulidad, para yo salir de la duda. Y eso es lo que hacemos nosotros en el tribunal eclesiástico. Atendemos una duda que tiene la persona presenta su caso y la persona lo que le está diciendo a la iglesia es: díganme ustedes, que son los ministros del sacramento y saben cuándo es válido o inválido, si mi matrimonio y yo estoy unido por el resto de mi vida hasta que la muerte me separe o no, porque yo tengo esta preocupación y quiero presentar estas pruebas. Entonces, en eso es que esto consiste. Esto lleva a muchos errores, hermanos y hermanas, en términos de los católicos vueltos a casar. Si usted respeta el matrimonio por la Iglesia Católica, a pesar de haberse divorciado por lo civil, usted puede comulgar porque está respetando la unión de la Iglesia a pesar de que alguien se divorció. Puede ser que uno de ellos se divorcie. Hoy en día se habla de consentimiento mutuo. Consentimiento mutuo quiere decir que los dos estuvieron de acuerdo. Claro, el consentimiento mutuo es como un escape que tiene la misma ley civil para que las personas no le digan al juez o le dicen al juez: usted no tiene que saber todo lo que me pasó a mí en el matrimonio. Ambos estamos consintiendo de que nos queremos divorciar y nosotros queremos que usted nos dé ese favor. Ya está.
Pero hermanos y hermanas, esto dentro de un sentido hay que tener mucho cuidado porque el consentimiento mutuo tapa muchas cosas y no se sabe la causal verdadera del divorcio. Y por eso es que nosotros tenemos que entrar dentro de una relación de estudiar bien estos casos. Ante esta situación, hermanos y hermanas, el divorcio no tiene un efecto sacramental de ningún tipo. Si tú respetas el matrimonio sacramental y entiendes que estás casado, aunque haya ocurrido un divorcio, hermanos y hermanas, un divorcio civil, y permaneces como que estás casado, no te envuelves con ninguna mujer o con ningún hombre, no tienes ninguna intención o estás en una convivencia matrimonial con afecto marital, pues entonces, hermanos y hermanas, tú puedes comulgar, tú puedes confesar porque no estás en entredicho, porque le estás dando validez a tu matrimonio. Una vez tú rompes esas normas, hermanos y hermanas, ya estás en adulterio público, ya estás en infidelidad, porque tu matrimonio por la iglesia tiene ese significado importante. Antes de entrar a lo que dice el catecismo de la iglesia en torno al divorcio, porque quiero decirte esto antes de irnos, el divorcio es permitido, el divorcio civil es permitido en ciertos casos, y te lo voy a mencionar ahora. No me quiero ir sin antes mencionarte 2 Corintios, hermanos y hermanas, versículo 4, capítulo 4, versículos 7 al 15. Porque Pablo nos dice, y especialmente cuando entramos en estos debates de por qué acudimos al divorcio, por qué queremos hablar de la nulidad del matrimonio, por qué nos falló el matrimonio, por qué ya no podemos vivir juntos. Pablo nos dice, y esto es bien importante que lo leamos, es precioso. Pablo dice que lo que hemos recibido de Dios, hermanos y hermanas, lo llevamos como un tesoro en vasijas de barro. Las bendiciones que hemos recibido de Dios, como el bautismo, como la comunión, como el matrimonio, como el sacerdocio, todas estas cosas bonitas, las riquezas espirituales que Dios nos concede, las llevamos nosotros, ¿verdad? Es un tesoro, imagínate, oro que brilla, todas esas bendiciones de Dios, todas esas cosas lindas, las llevamos como en vasijas de barro. Y Pablo lo que está diciendo, la vasija de barro es frágil, es vulnerable. Y Dios lo sabe. O sea, esas vasijas de barro somos como nosotros. Dios deposita en nosotros grandes riquezas a pesar de nuestra fragilidad, debilidad, vulnerabilidad e inclinación hacia el pecado. Y lo que tenemos que entender aquí es todos nosotros, hermanos y hermanas, somos instrumentos limitados. Tenemos nuestras debilidades. Y Dios nos llama aún así para llevar a cabo su obra. Por eso en medio de debilidad aceptamos el bautismo, en medio de debilidad aceptamos el matrimonio, la primera comunión, aceptamos el sacerdocio a pesar de ser débiles, porque Dios apuesta a que podemos vencer y que podemos ser buenos y a que podemos prevalecer en muchas situaciones. Y entonces, hermanos y hermanas, Pablo en esa lectura de hoy habla con un ánimo tan bonito que a veces los que están pasando por situaciones difíciles o en un matrimonio, en separación o en divorcio, deberían pensar en lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo que por la gracia de Dios uno no se desanima. Uno no se desanima por los retos que hay en un matrimonio, por las diferencias que hay en un matrimonio, por las diferencias que hay en los retos en la familia, como padre, como madre, como hijo, o en el mismo sacerdocio, los retos que puede haber. Uno no se desanima. Y Pablo habla de la fe, hermanos y hermanas, como esa fortaleza que cae en cada uno de nosotros, que nos lleva a superar, porque nosotros no podemos ante los retos del mundo desvirtuar la misma palabra de Dios, y nosotros no podemos andar con rodeos cuando somos cristianos. Mire, Pablo dice ahí enfáticamente, cuando uno está ante problemas, dice Pablo, uno no se desanima. Cuando uno es perseguido, uno no es eliminado por ser perseguido, y uno no es desamparado por Dios cuando uno es perseguido, porque Dios sabe que somos vasos de barro, ¿no? Vasijas de barro. Cuando estamos derribados, a veces en muchas situaciones del matrimonio, de la familia o de nuestro estado de situación de vida, cuando estamos derribados, hermanos y hermanas, Pablo dice, no estamos fuera de combate porque estamos derribados, o no estamos aniquilados porque estamos derribados, nos podemos levantar y seguir, porque no es la guerra lo que se ha vencido todavía, son varias batallas las que estamos librando. Pablo dice, nos aprietan pero no nos aplastan.
cuando tenemos fe porque estamos en Dios. Estamos preocupados en cierto sentido, pero no desesperados, dice Pablo. O sea, es importante ver, hermanos y hermanas, que con fe uno puede seguir luchando, con fe uno puede seguir echando hacia adelante, con fe uno puede seguir moviéndose. Somos vasijas de barro, se nos dan unas cosas especiales a nivel de Dios. Esos sacramentos son especiales, son tesoros, y a veces esa vasija, pues, hermanos y hermanas, se agrieta, pierde una parte, se puede romper, habrá solución. De eso es lo que estamos hablando, y es bueno tener esa segunda lectura en mente en términos de cuando nos hacemos esa pregunta: si me divorcio, si me separo, si me voy, si termino, si concluyo con esta relación. Mire, el catecismo de nuestra iglesia dice que hay algunos momentos en que se puede tolerar el divorcio civil, ¿no? Permanece que el sacramento del matrimonio es indisoluble, y eso quiere decir que ninguna fuerza exterior ni interior lo puede romper una vez se ha comprometido uno y se ha casado válidamente. Pero mire lo que dice el catecismo de la iglesia, específicamente en el artículo 2383. Si el divorcio civil representa la única manera posible, escuche bien, si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, para asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos, la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Se puede tolerar el divorcio civil en algunos casos sin que constituya una falta moral. Yo como católico, aunque esté casado por la iglesia, aunque eso no rompe el matrimonio católico, eso no rompe el matrimonio sacramental, pero se puede tolerar, hermanos y hermanas, para beneficio de ciertas cosas que pueden surgir, ¿no? Una vida que se pone en peligro, por ejemplo, unos hijos amenazados por la vida de un papá que está en las drogas, que le están tiroteando la casa, que está bajo amenaza de muerte y sigue en ese tipo de clandestinaje, con armas, con drogas. Pues en esos casos se podría tolerar un divorcio, y otros más que se pueden mencionar. Pero aquí lo que hay que pensar es que la iglesia sigue estableciendo que aún el divorcio civil es un peligro para el matrimonio sacramental, porque es una ofensa grave. Así dice el catecismo: atenta contra la alianza, contra el pacto con Dios, y aumenta la gravedad de una ruptura. Aumenta porque ya estamos distanciados. Eso es en términos de matrimonio civil. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público, hermanos y hermanas, permanente, si vuelve a contraer otro matrimonio cuando no ha anulado su matrimonio por la Iglesia Católica. El divorcio adquiere su carácter inmoral a causa del desorden que introduce a la célula familiar en la sociedad. Por eso es que hay esa alternativa, hermanos y hermanas, de que se puede dar en ciertos casos, no en todos, porque puede destruir un matrimonio válido. Y finalmente dice en el 2386, puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio. Claro, porque son dos personas. A lo mejor yo no me quiero divorciar, pero mi esposa se quiere divorciar y pum, lo logró, aunque yo no me quiero divorciar. Y escuche lo que dice la iglesia: para aquellos que han enfrentado el divorcio, pero yo no me quería divorciar, fue la otra parte la que hizo toda la gestión del divorcio. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad, porque hay uno que ha querido prevalecer. Ese cónyuge que se esfuerza con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado. Y el que por una falta grave, ese es el otro, de su parte destruye el matrimonio canónicamente válido. O sea, hay una diferencia. Y eso se puede dar, hermanos y hermanas, que haya gente, o sea, porque una persona se divorció, tú no puedes pensar que estaba en contra del matrimonio por la iglesia. Simplemente se divorció porque este puso el divorcio, lo logró, lo consiguió en mi contra. Bueno, pues no hubo consentimiento mutuo. Hermanos y hermanas, nos estamos viendo dentro de una situación a veces que tenemos que pensarlo bien. Yo quiero recordarte esto: a veces es mejor perder una parte que perder el todo, nos dice Cristo. Hoy sale la pregunta de si me puedo divorciar en muchos momentos de la vida, hermanos y hermanas. Vamos a pensar hoy en esto que se nos ha dicho.
Y Pablo, pues para mí esa primera lectura de Pablo es preciosa en términos de que Dios se sirve de instrumentos limitados para llevar a cabo su obra, y por eso deposita su tesoro más valioso en vasijas frágiles y de barro que somos nosotros. Cuida esa vasija, hermanos y hermanas, por todo lo que nosotros enfrentamos y por toda nuestra debilidad. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Cuenta con el favor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y toda su gracia va a estar sobre ti. Nos veremos mañana, y este tema lo vamos a tocar en abundancia más pronto en otros momentos del Evangelio. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios te bendiga.